un, un microcurso en realidad de lo que es geriatría en felinos y es realmente un universo y es absolutamente maravilloso y hay un montón de cosas que vamos a poder compartir entre todos porque realmente es increíble. Hola, buenas noches, Pierina. Estamos hablando de algo que cada vez vemos más, ¿sí? Todos vemos cada vez más gatos gerontes. Si bien, digamos, el hecho de tener pacientes que están superando la edad que antes se tomaba como edad promedio es lo habitual. Hola Oscar, buenas noches. Tanto en gatos como en perros, cada vez estamos teniendo más gatos que llegan a edades realmente superiores a lo habitual. Antes, cuando estábamos hablando de una edad promedio, buenas noches Raquel, ¿cómo estás? Estábamos hablando de pacientes que vivían aproximadamente hasta los 8, 9 años, y eso considerábamos que era un paciente geronte. Hola Astrid. Eso con el tiempo fue cambiando y cada vez empezamos a estirarlo un poquito más por distintas causas. Esto, nada, se los comento ahora pura y exclusivamente porque soy así de hablar mucho. Ya hay gente que me conoce. Cuando estamos hablando de medicina felina, estamos hablando de una primer enorme, enorme modificación que nos favoreció a todos, a nosotros y a ellos, y es la castración. Antes realmente había un montón como de mito urbano con que el gato castrado no cazaba, entonces no servía para control de plagas, con que para qué ibas a castrar un gato. Y el promedio de vida de un gato entero estaba y sigue estando entre los 5 y los 6 años. Ahora estamos al revés y prácticamente castramos todo lo que se mueve. Buenas noches, Amelia. Entonces, como castramos los animales de manera muchísimo más rutinaria y tenemos otra aceptación también dentro de lo que es nuestro trabajo diario con lo que es la castración de la especie felina, más allá de que hay más gatos, llegan por suerte más a viejos y esto es importante tenerlo presente. Pero bueno, vamos a empezar a hablar de qué es lo que pasa, buenas noches Niels, qué es lo que pasa en el gato y por qué consideramos a la vejez de determinada manera. Esto va a ser como una introducción a el resto de clases que vamos a ir viendo. Nos quedan 7 clases más aparte de esta y realmente les digo, esta es introductoria, esta es para ponernos a todos en el mismo tema, en la misma frecuencia. Y para empezar con esto vamos a empezar a acomodar qué es envejecer. ¿Sí? Por definición de la Organización Mundial de la Salud, envejecer es un proceso biológico, o sea que a partir de ahí ya sabemos que es un proceso natural y esperable, y ocurre cuando los seres vivos envejecen, lo cual también es natural y esperable, e implica una serie de cambios estructurales y funcionales, ¿sí? O sea que cambia tanto la estructura como la función, no solo del animal como entidad, sino de cada órgano como elemento individual, y esto va progresando con el paso del tiempo. Y fundamental, y a esto prestémosle atención, porque lo vamos a ver más profundamente en lo que es síndrome de disfunción cognitiva, por ejemplo. No es consecuencia de enfermedad ni accidente. El envejecimiento es un proceso gradual de degradación del organismo. Esto está, como les decía, fundamentado en la definición de la Organización Mundial de la Salud. Por eso apunta a lo que es el organismo humano, pero podría ser para cualquier organismo. Es un proceso gradual de degradación. Dicho de manera poco elegante y honesta, como digo siempre, de algo nos tenemos que morir. Y de algo nos tenemos que morir todos, porque eso es el ciclo natural y es a donde tenemos que terminar inevitablemente. Entonces, envejecemos porque tenemos que desaparecer. Y para eso ocurren un montón de modificaciones, tanto funcionales como estructurales, que van a llevar a que algún órgano o varios órganos terminen de funcionar de manera efectiva. Nos va a pasar con distintas cosas. Para variar, yo que suelo meter así como anécdotas personales, hace escasos meses murió mi tía, 94 años, mi tía, 94, y murió de cáncer de mama. Realmente, aunque suene horrible dicho así, porque yo a mi tía la quería mucho, la naturaleza debe haber querido hacer una falla renal y no pudo. Debe haber querido que el corazón dejara de funcionar de manera efectiva y no pudo. Debe haber querido generar un accidente cerebrovascular por hipertensión y no pudo. Y lo único que le quedó fue un cáncer en algún lado. Anecdóticamente fue en mama. La realidad es que esto la biología es lo que tiene que hacer y necesita hacerlo, porque necesita ir limpiando lo viejo para poder dar lugar
Si no, no hay forma. Así que ya tenemos que empezar a establecer fundamentalmente un concepto, y es que envejecer está bien, y envejecer es normal, y envejecer es lo que tiene que ocurrir. Lo importante, me lo van a escuchar y se los voy a volver a repetir 1000 veces, no es cuánto, sino cómo. Cómo llegamos a viejos nosotros y cómo hacemos que lleguen a viejos nuestros pacientes. Porque las modificaciones se van a producir inevitablemente, inevitablemente. Fíjense que esta diapo, este meme en realidad, controla situaciones que, como resumen, las vamos a tener siempre. Dolor, depresión, pérdida de sentidos, aumento de horas sueño. Eso es una característica del geronte siempre, siempre, ¿sí? Y es normal. El punto en realidad es qué podemos hacer nosotros para modificarlo. Y para empezar a hacer esto, tenemos que darnos cuenta de cuándo un paciente es geronte. Un perro, cuando se considera que es de talla grande y entra en edad geriátrica a los 7 años. Ahora, un perro que se considere de talla pequeña o un gato a partir de los 10 años. Ya empezamos con la primera diferencia dentro de lo que son las especies que nosotros trabajamos habitualmente, fundamentalmente porque tenemos distintas tallas. Fíjense que el perro de raza gigante, que está considerado por encima de los 45 kilos, a los 7 años y medio está considerado geronte. Pero este 7 años y medio está evaluado en más o menos 2 años, o sea que un perro de 5 años y medio, en función de determinadas características, también es geronte. Con los gatos esto no pasa. En realidad, de acuerdo al International Cat Care, que es quien establece algunas pautas, cuando estamos hablando de pacientes geronte, estamos hablando de animales que cuentan aproximadamente 12 años, pero con 3 grupos o 3 subgrupos. Uno va de 7 a 10 años, donde se consideran adultos mayores, todavía no son gerontes, están entrando en lo que es el geronte, sería nuestro adulto mayor, un ser vivo, digamos, de entre 60 y 70 años. De 10 a 14 años estamos hablando de senior, o sea que en realidad todavía no se consideran geriátricos. Pasamos a geriátrico por encima de los 15 años. ¿Por qué? Porque nos podemos agrandar, como decimos los argentinos, porque estamos haciendo las cosas bien. Porque estamos permitiendo que un animal que antes tenía un promedio de vida de mitad, de 7 años, ahora supere los 15. Eso en realidad tiene 2 fundamentos que son como pilares. Uno es la evolución de la medicina veterinaria y otra es la evolución del vínculo. Y esto es otro tema fundamental que tenemos que tener presente. ¿Qué pasa con el vínculo? Porque la edad en sí va a estar fundamentada por 3 características, el cómo llegue un paciente. Una va a ser la genética, o sea, la carga génica que tenga ese animal, las características que posee en el ADN que hace que un animal viva más que otro. Nos pasa lo mismo a nosotros. Otra va a ser la calidad de vida. No va a ser lo mismo un animal que maneja una calidad de vida idónea, que come lo que corresponde, que come fundamentalmente, que come todos los días. Y otra, ¿qué es lo que come? ¿Qué con acento? O sea, ¿qué características tiene esa alimentación? Estos son los 3 pilares grandes que tenemos fundamentalmente para condicionar qué forma de evolución tiene un paciente. Pero ocurre una cosa interesante, y es que tanto la calidad de vida como la alimentación van a influir de manera directa sobre la genética. O sea que la genética no es todo. Lo que rodea esa genética, todo lo que es la influencia medioambiental, también modifica de qué manera un paciente va a evolucionar y va a poder llegar a viejo y con qué características. No todo es genética, ni en ellos ni en nosotros. Nosotros lo tenemos presente esto, todos sabemos que una persona que mantiene un estado físico, no les digo máximo, pero un estado físico idóneo, que no tiene un sobrepeso exagerado, que mantiene una dieta relativamente sana, va a tener una mejor forma de llegar a viejo. Con nuestros pacientes pasa exactamente lo mismo, o sea que es real, no podemos cambiar lo que somos de manera directa, excepto que cambiemos todo lo que rodea lo que somos, ¿sí? O sea que no podemos cambiar la base, pero sí podemos cambiar el cómo llegan las cosas. Y para esto, fundamentalmente, yo tengo que tener en cuenta que cuando un animal llega a viejo, cuando un animal va aumentando, digamos, su edad, todo tiende a disminuir. Y el todo tiende a disminuir implica que disminuyan los metabolismos,
esta disminución de los metabolismos lleva inevitablemente a una tendencia mucho más alta a la obesidad que un animal de menor edad, claramente. Hay una menor movilidad y esta menor movilidad obedece a diferentes causas. Es por esto los temas que elegí yo para las clases, digamos. Esta movilidad obedece tanto a afecciones articulares como a desinterés. Es la relación con lo que hablábamos hoy de que el viejo tiene cierto grado de depresión. Eso es inevitable. Al viejo no le gusta moverse. En ninguna especie le gusta moverse al viejo. Y no es solamente dolor. Es una cuestión de falta de interés, falta de estímulo medioambiental y eso lo podemos modificar. Hay una disminución de respuesta a infecciones porque el sistema inmune no es tan efectivo. Hay una pérdida de la termorregulación, por lo cual les cuesta muchísimo más mantener el calor, pero les cuesta muchísimo más disipar el calor también. Y acuérdense, les voy a decir una frase que en realidad es de una amiga, pero yo la hice propia. A la biología no le gustan los extremos, ni las temperaturas muy altas ni la temperatura muy baja, ni las frecuencias muy altas ni las frecuencias muy bajas. Así que el hecho de que un paciente geronte pierda la capacidad de termorregular de manera efectiva lo pone en riesgo, tanto en invierno como en verano. Disminuye la percepción de sed. Es por esto que el viejo se deshidrata. Independientemente de que estemos hablando de un paciente con afección renal o no, por ejemplo, o con cualquier otro tipo de afección que implique un aumento en la pérdida, sea por vía urinaria, sea por vía digestiva, hay una menor percepción de sed. Y eso es un animal que toma menos líquido. Y si toma menos líquido, la tendencia a la deshidratación es cada vez más alta. Dijimos que modificaba el metabolismo estaba lento. Hay un aumento de el peso, pero ese aumento de peso no es a expensas de el aumento de masa muscular, es a expensas de aumento de tejido graso. La masa muscular tiende a disminuir. Se llama sarcopenia del geronte y es normal. Hay una disminución en la masa muscular, lo deben haber visto en las propagandas, 1000 veces en las propagandas de suplementos vitamínicos y minerales para humanas. Se suplementan los mayores de 50 años. ¿Por qué? Porque la masa muscular tiende a disminuir. Y esto genera inevitablemente una sobrecarga articular. Esta sobrecarga articular puede darse sobre articulaciones sanas o sobre articulaciones que no están sanas. Y ahí es donde empezamos con problemas. Y a esto se agrega que la circulación terminal se ve comprometida. Y cuando hablamos de circulación terminal, hablamos de todo lo que es microcapilar. Microcapilar o circulación terminal tenemos, por ejemplo, en el riñón, ¿sí? Los glomérulos sufren, claro. Hay disminución en la irrigación, llega sangre de manera más dificultosa, fundamentalmente en realidad porque tengo un enduramiento de lo que es el aparato de sostén. Hay disminución en la circulación terminal hepática. Hay disminución en la circulación terminal del tracto gastrointestinal. Hay disminución de la circulación terminal del páncreas. O sea que son pacientes en realidad que tienen mayor tendencia a la mortalidad celular. Esto es inevitable para ellos y para nosotros. Pero fundamentalmente lo que hace toda esta sumatoria de modificaciones es condicionarme a un estado de dolor porque hay un estado proinflamatorio. ¿Sí? Hay un paciente que tiende a estar liberando citoquinas e interleuquinas que son todas proinflamatorias y ahí es donde se empieza a complicar la vida, porque hay muchas cosas que yo puedo hacer para frenar algunas y otras que no. Así que empecemos por suponer una cosa y es, en primer lugar, que estamos trabajando con un binomio. Eso empecemos a grabarlo y empecemos a tener en cuenta que nosotros no vamos a estar hablando de un paciente, sino que vamos a estar hablando de un tutor. El gato que llegó a los 16 años porque tiene un tutor que se encargó de que llegara, porque alguien se ocupó de su estado y de su bienestar, tanto físico como emocional. Y esto no es menor, porque acá es donde tenemos que empezar a evaluar que todo lo que hagamos en uno va a repercutir en el otro. Y es por esto que es tan importante en geriatría que nosotros evaluemos al binomio como binomio. No solamente un paciente enfermo, como podemos hacer con un animal de 3, 4 años, ¿sí? Sino un paciente enfermo que tiene uno o más tutores a cargo. Y va a estar acá el secreto de que logremos trabajar bien con ese paciente. ¿Cómo y qué vínculo podamos establecer, acomodar con el tutor? Esto en realidad tiene distintas variables, porque la verdad es que no nos llevamos bien con todo el mundo. No pegamos onda con todo el mundo. No todo el mundo
no todas las personas que llegan a consulta con nosotros van a poder tener vínculo directo con nosotros. Entonces se nos empieza a complicar a veces. Siempre sí, tómense el trabajo de conversar con el tutor, de tratar de establecer no un vínculo de amistad, pero sí un vínculo de cercanía, porque es lo que nos va a permitir sacar a los pacientes adelante. El trabajo en sumatoria. Si ustedes son de esas personas que no tienen mucha tolerancia, por ejemplo, con la gente muy habladora, traten de que hable otra persona, ¿sí? Y eso lo vamos a poder ir regulando en función de si son uno o varios en el consultorio. Si en donde están trabajando son solo ustedes, hagan de tripas corazón. Tómense un ribotril, tómense algo que les ayude a considerar el sueño después, pero realmente es un sacrificio que vale la pena, porque vale la pena para poder sacar al animal adelante. Tengan siempre en cuenta que el paciente va a estar vinculado con el tutor de manera directa y que ese tutor va a tener un vínculo particular con ese animal y por eso ese animal llegó a viejo, se los vuelvo a remarcar. Y muchas veces ese vínculo no está digamos, orientado solamente al paciente, sino que tiene relación directa con otra cosa. Por ejemplo, perro o gato o lo que fuere que tienen desde hace 12 años cuando la pareja del tutor actual vivía, por ejemplo, y ahora esa pareja no está más, pero el vínculo emocional se mantiene a partir del animal también. Animales que son o que se consideran heredados, ¿sí? A partir de un hijo incluso. Esos animales tienen otro tipo de relación con el tutor, no es solamente podemos ponerle comillas, pero una mascota, sino que realmente forman parte de un elemento de reemplazo emocional y es muy difícil a veces. Entre otras cosas, es difícil porque generalmente cuando hablamos de pacientes gerontes, hablamos de tutores gerontes. Para el viejo, así como para los pacientes nuestros, para el viejo la vida pasa por otro lado y eso es real. Entonces, todo tiene otra profundidad. Fundamentalmente cuando estamos hablando de la vida del animal que los acompaña desde muchos años y que ellos asocian de manera directa con la propia. De la misma manera que los hombres en consulta, esto las mujeres no me van a dejar mentir, los hombres en consulta asocian la castración con la pérdida de la hombría y todos te dicen, no, ¿cómo lo voy a castrar a Coco? ¿Qué va a hacer Coco sin sus testículos? Nada, la misma vida que hace hasta ahora. Bueno, lo mismo pasa con la asociación con el animal geronte y el tutor geronte. Entonces, mucho cuidado con la forma de diálogo, no solo con el hecho de establecer y tomarse el tiempo necesario como para poder generar un vínculo, sino con la forma de diálogo. Porque si yo a un señor de 90 años le digo, sí, su gato se va a morir, es inevitable. ¿Por qué? Porque el gato tiene 16 años y los gatos tienen un promedio de vida de entre 15 y 18, entonces se va a morir. ¿Cómo hago para que él no piense, pucha, la gente tiene un promedio de vida de entre 80 y 90 y yo ya estoy en el final? No hay forma de evitar ese pensamiento. Entonces, cuidado con la manera de comunicar. Y eso es algo que inevitablemente tenemos que aprender porque no nos queda otra. Y acá sí, aparte de eso, usemos, esta es mi nena, con mi gato. Mi gato tiene 14 años, Urdín. Mi nena tiene 7, vivió toda su vida con el gato. No sabe lo que es estar con el gato. Mi hija sabe que Urdín en cualquier momento se va a morir, así como se murió mi otra gata hace 15 días que la tuve que sacrificar. Ella conoce esto. Los chicos conocen mucho mejor que los adultos cómo es la relación con la muerte, pero muchísimo mejor, ¿eh? Entonces, usemos los chicos en el caso de hablar de un núcleo familiar para poder explicar las cosas de la mejor manera posible, pero siempre con la delicadeza que implica el vínculo desde la base, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay cosas que están inherentes al paciente, o sea que el paciente trae consigo. El paciente geronte es frágil, es mucho más frágil que un paciente de otra edad. Siempre volvemos a los extremos, cachorros y pacientes gerontes. El paciente geronte tiene poliafecciones. Es muy poco probable que ustedes tengan un paciente geronte que no tenga nada, que los hay obviamente, o que tenga una sola cosa que funcione mal, a saber, por ejemplo, una insuficiencia renal. Un paciente geronte que tenga solamente una enfermedad articular degenerativa en la rodilla izquierda.
Es poco probable. Entonces, generalmente son pacientes que están sujetos a polimedicaciones y a veces esa polimedicación no es del todo correcta, ¿sí? ¿Cuándo nos pasa el problema general de la polimedicación que sea un problema? Cuando estamos hablando de esos animales que el tutor fue a más de un veterinario porque no le cerró, porque no le dieron con la tecla, porque no se resolvió el problema de la manera que él consideraba que se fuera a resolver. Entonces, vino a mi veterinaria porque no sé, su gato tenía vómito crónico. Entonces yo le indico omeprazol. Pero como ese paciente no resuelve en las primeras 72 horas, va a la veterinaria de cualquiera de ustedes y cualquiera de ustedes le dan ranitidina sin saber siquiera que yo le estoy dando omeprazol. Y va a la veterinaria de cualquier otro y esa persona le indica dieta hospitalaria, por ejemplo, sin saber que es un paciente que está tomando ranitidina y omeprazol. Y de paso, ya que estamos, le podemos dar metoclopramida, a ver si estimulamos el vaciado, si justo en ese gato la metoclopramida funciona. Entonces son pacientes que terminan medicados de la manera correcta para muchas cosas, pero polimedicados muchísimas otras veces. Y esto implica que den más trabajo. Y ahí es donde empezamos a tener problemas. Cuando estamos hablando de un paciente que da más trabajo, que demanda más tiempo, que demanda más esfuerzo, que demanda más dinero, empieza a complicarse la vida de toda la familia, no solamente por el estado del paciente, sino porque toda la familia tiene un aumento de todo. Y ya les digo, esto implica inevitablemente que el tutor tenga un desgaste superior. Y el tutor tiene otros elementos que son inherentes a él mismo. Uno es la negación en relación con su animal. Mi animal no está viejo, ¿sí? Mi mascota no se está por morir. ¿Por qué? ¿Por qué se va a morir si es mía? Cansancio en relación también a lo mismo, al propio, por una cuestión de edad, y cansancio al trabajo que genera el paciente geronte. Eso va en relación directo con lo cómodo que pueda llegar a ser un tutor o una familia en función de cómo se manejen y lo incómodo que resulte tener un paciente, por ejemplo, con pañales, que da más trabajo. Muchísimas veces esto no es una cuestión de incomodidad porque la gente no quiera, sino porque no se puede físico-temporalmente. O sea, hay gente que trabaja 12 horas por día, entonces tener un animal con pañales realmente es imposible. O tener que medicar cada 8 horas es imposible. O animales que no pueden ser medicados porque el tutor es una persona mayor, por ejemplo, y es un gato que no acepta medicación por boca. Entonces son todas cosas que tenemos que empezar a contemplar obligadamente. Y un agregado que es importante y que a veces minimizamos también, y son las relaciones condicionadas. ¿Qué implica relación condicionada? La relación que queda supeditada a la forma de vínculo. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces eso es un paciente que está heredado de una pareja anterior, como les digo, y la señora quedó viuda hace 2 años, pero la señora nunca quiso un perro. Tiene al perro, o al gato, o lo que fuere, porque su marido lo quería. Entonces, está condicionada por la obligación, pero eso no quiere decir que tenga ganas de ocuparse. Y ahí se nos empiezan a agregar problemas, ¿sí? Entonces, siempre evaluemos qué es lo que pasa con el condicionamiento. Y también evaluemos qué es lo que pasa en función del cerebro de cada uno. Les cuento, por ejemplo, en relación a las polimedicaciones. En veterinaria encontré solamente 2 trabajos que hablara de estudios reales de la polimedicación, porque es un problema tanto en medicina humana como en medicina veterinaria. De los 2 estudios que encontré de Europa, uno es de Reino Unido y otro es de España. Cuando hablan de polimedicación en España, lo que más les molesta del paciente polimedicado, sobre todo cuando es un gato, por la forma de recibir la medicación, por lo que les cuesta recibir la medicación, es el aumento de trabajo. Al español le molesta tener que medicar a un paciente demasiado seguido porque le da trabajo y porque el gato no colabora. En Reino Unido es a la inversa. No solo aprueban, sino que estimulan la polimedicación porque rinde económicamente más de lo que rinde la medicación única. Y es por eso que tratan de favorecer esta utilización de la polimedicación. Esto es tanto en medicina veterinaria como en medicina humana. ¿Por qué se los pongo como ejemplo? Porque los anglosajones no piensan como nosotros los latinos para la mayoría de las cosas. Son mucho más
rígidos de pensamiento, ¿sí? Mucho más rígidos. Nosotros somos mucho más emocionales. Pero cada persona es individual, por ende, en cada persona va a primar mayor o menor importancia en función a las características que tenga, a cómo vea las cosas, ¿sí? A de qué manera tenga la posibilidad de encararlo. Fundamental que tengamos en cuenta que tanto los elementos que son inherentes al paciente como los que son elementos inherentes al tutor hacen que nuestros pacientes gerontes estén siempre en situación vulnerable. O sea, siempre van a estar en una situación en la cual tenemos que ocuparnos de evaluar qué es lo que pasa para generar el mejor momento o la mejor situación para esto. Y es por esto que decimos que la consulta clínica comienza cuando el paciente ingresa. Cada paciente se trabaja, diría mi compañero Néstor Julián, cada paciente se trabaja con el mes. Se mira, se escucha y se siente. Y en función de la primoconsulta, de ver de qué manera está respondiendo un paciente en la consulta, yo puedo ver no solo el vínculo con el tutor, sino qué fue lo que pudo haber pasado con ese paciente antes. Esta es Margarita, ¿sí? Margarita está arriba de la camilla, mirando a su hijo. Su hijo tiene conducta exploratoria, eso es la conducta normal, eso es lo que espero en un gato. Margarita está condicionada, condicionada de mala forma a la consulta veterinaria, ¿sí? No se mueve, se queda quieta. Entonces, es importante que esas cosas yo las empiece a evaluar sin tener que complicarme la vida todavía con el examen físico. Tengo que ver de qué manera se comporta el geronte, porque eso me va a hablar de qué fue lo que lo marcó más en la consulta veterinaria. Si bien nosotros podemos estar hablando de una consulta cat friendly y estar evaluando la mejor forma de atender nuestros pacientes, no todos podemos hacer una atención única con consultorio único para medicina felina y consultorio para caninos. No todos podemos poner música, no todos podemos hacer determinadas cosas. Entonces, fundamental que empecemos a evaluar de qué manera ese gato, especie con un cerebro bastante particular, puede acomodarse a vivir o a percibir la consulta veterinaria. Porque el hecho de tener un paciente que no tiene conducta exploratoria, por ejemplo, me está hablando de un paciente que está absolutamente inhibido. Acuérdense siempre que los pacientes luchan o huyen. Esa es su respuesta primitiva. Si no pueden huir, que sería lo primero, van a tratar de pelear. Si un paciente no puede ni pelearnos ni huir y se queda quieto sobre la camilla, está absolutamente condicionado, pero está absolutamente estresado. Y si está estresado a tal grado, no solo la va a pasar mal en esa consulta, la va a pasar mal en todas. Entonces, todo esto tengo que empezar a interpretarlo independientemente de la edad del gato. Porque yo voy a evaluar 4 cosas. Nosotros antes hacíamos una evaluación física y una funcional. ¿Esto qué implica? Hacíamos un examen físico y veíamos que ese paciente estuviera aparentemente normal, con un estado orgánico general normal en función de la frecuencia cardíaca, la respiratoria, las mucosas, el pulso, el grado de hidratación, la actitud, ¿sí? Parámetros objetivos que podíamos evaluar y un examen físico con palpación, con auscultación, siguiendo todos los pasos semiológicos para asegurarnos que estuviera bien o para conocer qué es lo que estaba mal en ese paciente. Y muchísimas veces físicamente no encontramos nada, entonces vamos a evaluar el estado funcional y para eso hacemos análisis de sangre, hacemos análisis de orina, hacemos métodos complementarios para asegurarnos que todo esté más o menos normalito. El punto es que ahora un gato no es un gato es un integrante más de la familia, entonces se me suman 2 puntos más a evaluar y va a ser la relación social de ese paciente en su casa y el estado mental o la forma de relación que tenga de conexión con el medio para saber si ese paciente sigue siendo un paciente. ¿Sí? Esto tiene relación directa con el síndrome de disfunción cognitiva, que son pacientes que cuando llegan a gerontes no toman la misma vinculación con el medio ambiente. Y esto para los conviventes es terriblemente importante, ¿sí? Porque me modifica muchísimo la forma de vinculación que va a tener mi paciente con el resto de la familia. Las modificaciones generalmente suelen ser progresivas, ¿sí? Pero el punto es que los gatos son raros, ya lo sabemos, y los gatos son bastante más inexpresivos que el perro. Entonces, muchas modificaciones tuvieron cambios tan progresivos que los tutores no los perciben como errores, digamos, no los perciben como algo que está mal hasta que no son muy, muy evidentes. Y es por esto que nosotros tenemos que tomarnos el tiempo de preguntar
y de ver qué es lo que está pasando con ese animal, no solo a nivel físico y funcional, sino también qué pasa con la vinculación con la familia y con el medio ambiente. Y a partir de acá nosotros vamos a hacer una diferencia en cómo se presentan. Y vamos a dividir al geronte en 4 categorías. Ancianos sanos, que va a ser el maravilloso, como Gervasio, mi paciente que en realidad no tiene mayores complicaciones. Ancianos enfermos, que pueden tener afecciones de distinto grado, de distinto tipo. Ancianos dependientes, que es el anciano que no va a poder sobrevivir, no va a tener una calidad de vida digna si no tiene un tutor que lo acompañe, como puede ser el caso del paciente diabético, que no es lo mismo que un paciente con insuficiencia renal, por ejemplo, que puede sobrevivir hasta que deja de hacerlo, ¿sí? El anciano dependiente necesita de cuidados reales y constantes, y pacientes terminales, que son los peores en realidad, sobre todo cuando el tutor no tiene ganas de cortar el vínculo, que nos cuesta muchísimo, muchísimo, no solo ocuparnos nosotros como veterinarios, sino le cuesta mucho, mucho al tutor comprender qué es lo que está pasando con ese animal. Y esto es importante porque todo va bajando, ¿sí? Va bajando la calidad de vida de ese animal, cosa que yo no quiero lograr nunca que disminuya la calidad de vida. Va bajando la tolerancia, porque cuanto más me tengo que ocupar, más complicado es llegar a lograr una familia que realmente se brinde a ese animal. Entonces cada vez se me empieza a complicar más el manejo y porque las relaciones pasan a estar poco sanas, ¿sí? Pasan a ser realmente relaciones tóxicas. A mí me pasa en consulta, yo siempre les digo lo mismo, tengo la enorme ventaja de estar en una universidad, entonces la gente que va a una universidad, nosotros nos manejamos con 3 grupos de gente, la gente que es muy humilde y no tiene para dónde ir, entonces como la consulta es más barata, va a la facultad, gente que ya recorrió 10.000 veterinarios y no tiene diagnóstico, o se le complica llegar al diagnóstico o al tratamiento, o no está convencido y viene a la facultad, o gente que toda su vida atendió al paciente en la facultad. Ese y otros animales. Tenemos gente que hace 35 años que viene a la facultad a atenderse. El punto con esto es que cuando yo estoy hablando de pacientes que son terminales, al estar en una facultad, en una universidad, yo me puedo dar el lujo de mandar a la gente al psicólogo. Y lo hago de rutina, ¿eh? De rutina yo le digo al tutor, mire, esto lo tiene que conversar con un psicólogo. No me preocupa. Ustedes en la veterinaria traten de ser un poquito más delicados, ¿sí? Porque a la gente no le gusta que vos le digas que tiene un problema. Pero el problema de vinculación es un hecho. El mal vínculo con nuestros pacientes es un hecho y lo vemos todo el tiempo, ¿sí? La relación tóxica es habitual y cada vez más. Entonces, si yo tengo un paciente que está terminal y no se puede sacar adelante de ninguna manera y no tiene buena calidad de vida y encima estoy con una familia que ya está perdiendo la tolerancia, no puedo sostener eso. ¿Sí? Porque en realidad caigo inevitablemente en el encarnizamiento terapéutico y no es sano para ninguno de los integrantes. Pero a veces una de esas personas tiene una relación tóxica. Entonces cuesta mucho, mucho que se convenza de que eso es un paciente terminal y no solamente un anciano dependiente, porque el límite es bastante, bastante finito, ¿sí? ¿A qué viene toda la perorata? Que parece que me estoy yendo de tema, pero no. Traten de leer cómo comunicar malas noticias, por ejemplo. Hay un montón de cosas escritas al respecto, pero traten de leerlo, traten de ver de qué manera comunicarse y establecer vínculo con el otro, porque va a ser la mejor forma de que ustedes no pierdan clientes. Como les digo, a mí en la facultad no me interesa. Me interesa mantener el paciente, no el cliente. No sé si se entiende la diferencia, pero para ustedes sí es importante. Entonces, tenemos que aprender también nosotros a comunicarnos. Y luego, una vez que establecemos cuáles son los puntos de qué tipo de animal estamos teniendo, acomodamos la forma de pensar, pero siempre objetivando, porque si perdemos la objetividad nosotros, se nos empieza a complicar la vida a todos, a nosotros y al paciente. Entonces, evaluemos objetivamente si nuestro paciente está sano o enfermo y qué características de salud o enfermedad tiene. Busquemos si hay afecciones que no tengan diagnóstico previo, y eso nos va a pasar cuando hacemos examen físico general y no solamente examen físico particular. Fundamental,
fundamental que trabajemos siempre con los pacientes haciendo examen físico general, no yendo a que le duele la patita, entonces reviso la patita. Tengo que tomar todos los parámetros objetivos y tengo que hacer examen físico desde la punta de la trompa hasta la punta de la cola. Como les dije en la clase pasada, en realidad el lunes, que fue la presentación de este curso de geriatría, el examen físico del gato empieza en la boca, siempre, ¿sí? Siempre. Yo puedo revisar por aparatos, puedo revisar por sistemas, puedo revisar topográficamente. Revisen como quieran, pero no dejen de revisar todo el paciente, porque lo que me importa a mí es tratar de mejorar el estado de ese animal. Y si yo no tengo objetivado cuál es el problema, los problemas, y me quedo solamente con lo obvio, no voy a poder lograr nunca la mejoría del estado físico. Acuérdense siempre que tengo que tratar de mejorar el paciente para que consuma la menor cantidad de medicación posible. No tengo que caer en la polimedicación, ¿sí? No solo por el hecho de que da más trabajo, como hablábamos hoy, sino porque empieza a haber adiciones negativas. Les puse un ejemplo que se me ocurrió en realidad porque es un ejemplo bastante pavo, pero paciente que le duele, entonces ese paciente recibe AINES. Como consecuencia de los AINES, si tiene predisposición, empieza a levantar la presión. Y como empieza a levantar la presión, le doy amlodipina. No, tengo que dejar de tratar el dolor con AINES para que esa presión vuelva a bajar normalmente. ¿Se entiende? Entonces tratemos siempre de pensar pro paciente y no pensar pro confort propio. Qué fácil pensar en que a nosotros nos queda más cómodo sumar algún tipo de medicación a otra, pero en realidad todo lo que sea plurimedicación para nuestros pacientes gerontes va a ser negativo. Mediquemos con lo mejor que tenemos, pero tratemos de bajar la cantidad. La idea va a ser siempre mejorar la función cognitiva. Nos olvidamos del cerebro de los pacientes gerontes. Y el cerebro del paciente geronte tiene la misma edad que el resto de los órganos. Entonces, y eso nos pasa a todos, ¿eh? Llega el paciente geronte y le sacamos sangre y evaluamos cómo funciona el riñón, cómo está el hígado. Y el cerebro, nos tomamos el tiempo de ver si duerme más horas, menos horas, si está comiendo de la misma manera, si se comporta de la misma manera. Tratemos de estimular, aparte de evaluarlo, las relaciones afectivas, porque también es frecuente eso. Al viejo cada vez se le da menos atención, porque el viejo está quieto. Y el viejo está quieto porque no se mueve, no porque no quiera que lo acaricien, no porque no tenga ganas de establecer vínculo como siempre, sino porque muchísimas veces tiene dolor articular, entonces ya no se puede subir a la falda como hacía antes. Esto lo tengo que hablar con el tutor, ¿sí? Tengo que explicarle al tutor que en realidad es el mismo gato que tenía hace 8 años, con la diferencia de que pasaron 8 años. Entonces tengo que empezar a suplir y a reemplazar lo que ese animal, lo que a ese animal, digamos, lo hacía feliz y en ese momento no lo puede solicitar porque no tiene cómo. Dentro de lo posible, bajen los gastos. Cuanto menos gasta un latinoamericano, más feliz es, sobre todo cuando se trata de medicina y no de estética. Cuanto menos gasta, más feliz es con el resultado. Y cuanto más feliz sea el tutor con el resultado, mayores posibilidades tenemos de que se cumpla un tratamiento, de que se cumpla un vínculo, ¿sí? Así que es fundamental que si podemos disminuir la inversión, disminuyamos la inversión. Logremos que viva más, pero fundamentalmente logremos que nuestro paciente no sufra, ¿sí? Hay que evitar por todos los medios el encarnizamiento terapéutico. El encarnizamiento terapéutico hace daño a todos, ¿sí? A la familia, al paciente y a nosotros también. Tengan en cuenta que, como hablábamos hoy, decíamos que nuestros pacientes gerontes tienen pluriafecciones. Estas pluriafecciones van a estar separadas en 3 tipos de presentación. Una posibilidad es el evento agudo. El evento agudo se presenta en cualquier edad y puede darse de la misma manera y puede ser cualquiera, ¿sí? De una gastroenteritis, por ejemplo. El evento crónico, muy asociado a todo lo que es enfermedad articular, por ejemplo. Y el evento reagudizado, que implica que ese evento crónico estaba relativamente controlado y por cualquier causa empieza a sufrirse de nuevo y de manera en combinación, aguda y crónica. El mejor ejemplo de evento reagudizado que les puedo dar es el paciente geronte que lo atropella un auto y que tenía enfermedad articular degenerativa de columna, por ejemplo, cuyo dolor lo tiene bastante controlado porque es un dolor crónico y lo mantiene, pero con el trauma comienza no solo a percibir de nuevo y con mayor gravedad el dolor crónico, sino que tiene focos agudos también. Cualquiera de los 3
inevitablemente llevan a que las reservas se agoten. ¿Qué implica el agotamiento de las reservas? A que mi paciente se agote. Se agota física y emocionalmente. Dentro de lo físico, porque empieza a generar un estado de diestrés o de estrés crónico que le cuesta muchísimo manejar. E inevitablemente, cuando yo tengo un paciente que tiene una pluriafección y está arrastrando esas pluriafecciones, pasa a tener un deterioro psicofísico, o sea, un daño tanto físico como emocional. Esto es lo que consideramos discapacidad del geronte. Y no es un gato viejo, es un gato que tiene una pluriafección y que ya no la puede manejar. Pero realmente les digo, marquemos la diferencia entre lo que es un animal enfermo y lo que es un animal viejo. Viejos son los trapos, decimos acá. Viejo es el viento y sigue soplando, y la realidad es esta. Años vamos a cumplir todos. El punto es cómo la va a pasar cada animal en función de esto, de cuánto podemos controlar las pluriafecciones para que no lleven a discapacidad, porque van a aparecer. Esa parte es inevitable. Lo que podemos evitar es esto, que se agoten las reservas, que se deteriore mi paciente y que pase a ser un animal con una discapacidad. Mi único objetivo va a ser esto. No puedo hacer nada con el tiempo, lo que puedo hacer es el cómo. Entonces siempre voy a tender a hacer medicina preventiva, a tratar de ver dónde está el problema antes de que se produzca. Hay un colega, no sé si lo conocen, Javier Paoloni se llama, que es un tipo muy, muy, muy agradable, y tiene, en algún momento hizo un reel que lo subió a las redes, que dice, yo no quiero pelear con Mike Tyson. Y es verdad eso, nadie quiere pelear con Mike Tyson. Si vamos a pelear con algo, que sea con el flaquito de la esquina que no entrenó. Esa es la diferencia entre hacer medicina preventiva o encontrarme con el problema ya instaurado. Si nosotros hacemos medicina preventiva y tratamos de ver dónde está el problema antes de que ese problema crezca, se instaure, se genere, fíjense esto, por ejemplo, esto es un sarcoma en sitio de inoculación. Todo esto es un sarcoma en sitio de inoculación. ¿Yo qué hago con este paciente? 12 años, 14 años. Es imposible tratarlo, no puedo achicarlo, es dolor crónico. Esto es un paciente ya para eutanasia, porque no lo puedo manejar. ¿Sí? Porque esa pata no anda, esa mano en realidad, porque no anda desde la escápula, porque tiene mayor peso en la masa de lo que puede hacer para poder expandir el tórax con comodidad. No es lo mismo que cuando hubiera empezado. Claramente del sarcoma está bastante complicado sacarlo, ¿sí? Por el lugar, por donde fuere, pero siempre va a tener otra forma de manejo y hubiera llegado de otra forma, con otra calidad este paciente. Siempre, siempre voy a objetivar mi vida para hacer medicina preventiva. Entonces, en primer lugar, consideremos la posibilidad de hacer 2 exámenes anuales, ¿sí? Cada 6 meses. Y ese examen es lo que me va a indicar qué es lo que voy a tener que pedir como complementario. Generalmente, en lo personal, yo hago medición de presión arterial en los gatos, placa de tórax, ecografía de abdomen y análisis de sangre. Y me van a decir, Leti, no te falta nada. No, pero la gente tiene 6 meses y está avisada de que tiene 6 meses para juntar el dinero, para acomodarse una mañana y para pedir todos los turnos juntos. Entonces, como mucho los molesto 2 veces. Vienen un día a hacerse los complementarios y vienen otro día a mostrarme los resultados. Les puedo asegurar que la mayoría de los tutores no se me quejan por eso, ¿sí? Y tenemos forma de hacerlo. Y después, de última, en función de lo que presente el animal, porque tenemos afecciones por especie o por raza, que pueden ser más o menos frecuentes, ¿sí? Si yo estoy hablando de gatos, obligadamente tengo que saber si mi gato es BIF o BIREF positivo, y en función de eso voy a hacer más o menos estudios, ¿sí? Un gato como Gervasio, por ejemplo, que es un gato realmente sano, posiblemente no le haga todo de manera bianual. A veces algunas cosas las hago solamente una vez por año, entonces va a depender de qué me encuentre yo con mi paciente. Pero sí tengan en cuenta que el examen físico, no los complementarios, el examen físico yo lo tengo que hacer 2 veces por año para asegurarme de no encontrarme con Mike Tyson, diría Javi Paoloni, y sí de encontrarme con el flaquito de la esquina. Evalúo qué come, cómo come. ¿Cuál es el objetivo del tutor en cuanto a la dieta? Hay mucha tendencia acá en Argentina a lo que son las dietas naturales, muchísima. ¿Todos los pacientes pueden comer dieta natural? Sí, yo les voy a decir que sí. Ahora, ¿todos los pacientes pueden comer dieta natural formulada por cualquier persona? No, claro que no.
Si van a optar por hacer dieta natural, que en los gatos es bastante difícil de equilibrar, ¿eh? No es una pavada, sobre todo porque, por características inherentes, digamos, al gato, las tiene que hacer una persona que sepa formular dieta y que sea veterinaria. No es que yo me hice un cursito, siempre pongo como ejemplo el Reiki. Te hacen un curso de Reiki de 2 semanas y son todos reikistas. Y yo no sé realmente si el Reiki funciona o no funciona, pero sí sé que un curso de 2 semanas no me transforma absolutamente en nada que maneje la energía de nadie. Entonces, lo mismo pasa con lo que es el conocimiento de nutrición. Nutrición es complicada, nutrición no es una pavada. Entonces, es importante que tengamos en cuenta quién va a evaluar la dieta de ese paciente. Modifiquemos el ambiente en función de lo que el paciente necesita, no de lo que queda cómodo para el tutor. Y eso sí, hay que ser como, digamos, extremadamente serios al respecto. Un paciente geronte tiene que bajar la cabeza lo menos posible, porque la enfermedad articular degenerativa cervical es un hecho. Entonces, como es un hecho, le duele. Si le duele y encima tiene baja la percepción de sed, va a tomar mucha menos agua de la que requiere. Necesito levantar el bebedero. Lo mismo me va a pasar con la comida. Voy a necesitar levantar el comedero. Eso es una modificación ambiental. Si tengo un suelo que es resbaladizo, voy a tener que modificar el suelo y poner algo, por lo menos donde esté el paciente, que le genere muchísima más satisfacción a la hora de desplazarse, porque si tiene que estar manteniendo el equilibrio no puede usar el cerebro para ninguna otra cosa. Si tengo un paciente geronte, yo no puedo esperar que suba a la mesa a comer como hizo toda la vida, porque no puede pegar el salto, porque le duelen los coxales, le duelen las rodillas. Pongamos una silla, pongamos un banco, coloquemos algo que me permita lograr alturas intermedias. Eso es una modificación ambiental que a los gatos realmente les genera un cambio emocional importante, ¿sí? Porque están cómodos, porque no hay percepción álgida, entonces pueden seguir moviéndose sin percepción álgida. Controlar el ejercicio. Esto va más en relación a lo que son los perros que los gatos. El gato si no se quiere mover no se mueve y todos lo sabemos, sabemos que no lo vamos a lograr. Lo dejo en realidad porque para mí es importante que lo tengamos presente. Esa gente que toda su vida salió a correr con el perro y continúa queriendo salir a correr con el perro, pero el perro cumplió 10 años más. Entonces, los perros nos siguen a donde sea y como puedan. Fundamental que aclaremos esto, de no estimular y no generar mayor movilidad de la estrictamente necesaria para cada paciente. Tienen que moverse, por supuesto. No se van a mover como si fueran cachorros, nunca. Entonces tenemos que cuidar que el ejercicio sea controlado para que sea beneficioso y no sea perjudicial para las articulaciones. A partir de acá vamos a encontrarnos con un montón de afecciones que son frecuentes en los pacientes gerontes. Esto lo vamos a ver la clase que viene, que va a ser todo lo que es pérdida ponderal con el apetito mantenido o aumentado. O sea, pacientes que empiezan con pérdida ponderal como motivo de consulta o lo encontramos nosotros en la consulta cuando los pesamos. Y son las causas más frecuentes: linfoma o enfermedad intestinal inflamatoria, hipertiroidismo y diabetes. Esas son las 3 causas más frecuentes que tenemos con apetito mantenido o aumentado. Las mayores complicaciones las vamos a tener en la otra clase, que va a ser la pérdida ponderal con apetito disminuido. Todo lo que implique pérdida con disminución del apetito van a estar relacionadas a cualquier proceso de dolor crónico que en los gatos puede darse en cualquier lado, ¿sí? Tengan en cuenta siempre, lo vamos a ver en afecciones de la boca, pero todo lo que es enfermedad articular degenerativa de la articulación temporomandibular. Al gato le duele mucho la articulación temporomandibular, es una articulación que se mueve mucho por la forma de ingesta, entonces es importante que tengamos en cuenta. Enfermedad renal crónica, pancreatitis crónica y su forma de presentación, neoplasias, enfermedades orales y cuadros infecciosos. Esto es el sarcoma que les mostraba hoy en el gato, y la realidad es que muchísimas veces en los gerontes pasamos a tener cuadros complejos. ¿Por qué? Porque se empiezan a juntar más de una afección, más de una característica, aunque la afección sea una sola. En este caso, por ejemplo, es una neoplasia y libera todas las citoquinas que liberan las neoplasias, y libera interleuquina 1, y libera interleuquina 6, y libera factor necrotizante tumoral. Y eso hace que mi paciente esté proinflamado, por ende es un paciente que se siente mal, tiene un mal estado general, pero por otro lado tengo dolor compresivo, y como tengo dolor compresivo se me suma ese dolor compresivo a la enfermedad articular degenerativa del cuello, y se me suma también a la enfermedad articular degenerativa del hombro, y se me suma, y se me va sumando. Y un paciente que podía encargarse de una sola cosa,
no puede encargarse de todas. Entonces, fundamental que tengamos en cuenta la sumatoria de entidades. Y obviamente voy a tener otras características que se presentan en el geronte que no tienen grandes evidencias físicas, como el síndrome de disfunción cognitiva, neoplasias que no se ven, que están, comillas, del lado de adentro del paciente, y todo lo que se consideran discrasias sanguíneas, o sea, afecciones que involucren tanto la línea roja como la línea blanca, pero fundamentalmente a nivel medular. Estas no tienen, no las veo, ¿sí? Por eso es importante que hagamos examen físico y en función de eso, si yo tengo un paciente felino con palidez de mucosas, voy a tener que ver por qué tengo palidez de mucosas, ¿sí? Si lo tengo asociado a algún virus inmunodepresor, como puede ser el VILEF, si lo tengo asociado a una micoplasmosis, que tenga clínica y no micoplasmosis que sea de hallazgo, tengo que saber dónde estoy parado. A veces puedo hacerlo con el examen físico y otras veces no. Las pérdidas de función son normales, ¿sí? Y realmente les digo, son normales. El geronte tiene pérdida de función. Visuales y auditivas son las primeras, generalmente mantienen el olfato, pero de cualquier manera hay pacientes que empiezan a perder también características olfatorias y eso es algo que tengo que evaluar en consulta. Tengo que tomar la presión y evaluar si tengo una hipertensión primaria o secundaria y todo lo que sea entidad de dolor crónico. Les puse este ejemplo porque esto es un gato de 3 años con agenesia de radio. Tiene dolor, no tengo dudas. Tiene dolor articular, tanto arriba como abajo, porque está cargando el peso mal. Tiene dolor articular en el hombro, pero es dolor crónico. La cronicidad del dolor no me la da solamente que el paciente sea viejo, sino cuánto hace que presenta la afección. Y una afección de 2-3 meses en un paciente geronte también es dolor crónico, y no porque el paciente sea grande de edad y el dolor tenga poco tiempo de aparición, deja de ser menos crónico, ¿se entiende? Entonces es algo que tengo que tener en cuenta. Lo mismo con las afecciones metabólicas. A veces para los tutores incluso es como, les voy a poner de nuevo comillas, normal que tenga problemas renales. ¿Por qué? Porque ya es el cuarto o quinto que tiene problemas renales. Bueno, hay cosas que podemos controlar y que debemos controlar desde el principio, cuando empezamos a atender a ese paciente. Todo lo que es cardiomiopatía necesito controlarlo obligadamente y en el paciente geronte el control cardiológico tiene que ser anual. Obligadamente, porque la cardiomiopatía hipertrófica es silente. Entonces, sí o sí, necesito hacer control de qué es lo que está pasando con ese corazón. Con las enfermedades respiratorias crónicas también pasa lo mismo. Pacientes que tienen tos esporádica, a razón de asma, de bronquitis crónica, de la causa que sea, empiezan a cronificar y la manifestación clínica evidente la hacen cuando ya perdieron toda capacidad de tolerancia. Entonces, pacientes que tenían tos esporádica 2-3 veces por mes durante años pasan a tener tos de manera crónica, incluso hasta resultar intolerable para el tutor el grado de tos. Entonces son todas cosas que tengo que controlar, auscultar muy muy bien y controlar qué es lo que está pasando con el tórax de mi paciente. Lo mismo con las endocrinopatías. Siempre cuando hablamos de endocrinopatías hablamos de hipertiroidismo. En el gato siempre pensamos hipertiroidismo, diabetes. ¿Existen otras? Sí. ¿Son frecuentes? No. Pero eso no quita que yo no preste atención a lo que está pasando. Y fundamentalmente a esto, que también es una endocrinopatía, que es la obesidad. Nosotros estamos acostumbrados a pensar en el paciente obeso como un paciente sano. Todos lo hacemos. Es una cuestión, excepto que tengo obesidad mórbida, ¿no? Pero es una cuestión de idiosincrasia. También es latinoamericana en realidad, pero solemos tener esa cosa de si está gordito está sano. El gato si está gordito está enfermo. Entonces, prestemos atención a todo lo que es la situación de obesidad, porque hay muchísimas modificaciones que se generan, entre otras cosas, todo lo que es síndrome metabólico, resistencia a la insulina, estado proinflamatorio, que hace que mi paciente, si está obeso, sobre todo si es geronte, esté realmente enfermo y su problema sea endocrino. Entonces, mi objetivo siempre va a ser la medicina preventiva. De nuevo, medicina preventiva, diagnosticar enfermedades que todavía no estén bien acomodadas, bien organizadas, cosas de ganarles antes de tiempo. Y esto lo tengo que hacer fundamentalmente a partir de la historia clínica. Hago anamnesis, presente y pretérita. ¿Mucho tiempo de anamnesis? Sí, desgraciadamente, mucho tiempo de anamnesis, porque yo tengo que hablar de qué pasó durante 15, 16 años de vida de un animal. Entonces, les digo lo mismo que les digo a mis alumnos. No es alguna vez
tuvo un análisis de sangre que le diera con hiperglucemia, porque la gente no entiende eso. Tiene que ser, ¿alguna vez lo llevó al veterinario por algo? ¿Alguna vez estuvo enfermo? ¿Alguna vez lo vio raro? Todo muy amplio. Después empezamos a achicar, por eso nos lleva tanto tiempo. Porque establecer un vínculo con cualquier persona nos lleva tiempo. Bueno, con el tutor también. Y es fundamental que le prestemos atención a las modificaciones de conducta, no solamente a lo que solemos ver como obvio, ingesta de agua y comida, sino a qué pasa con los cambios de conducta. ¿Está durmiendo más? ¿Está durmiendo menos? Difícil en un animal que duerme entre 18 y 20 horas por día, difícil, 16 y 20. Difícil ver si duerme más o menos, pero si duerme menos de 16 horas al tutor le va a llamar la atención. Y si duerme más de 20, le va a llamar menos la atención, pero posiblemente un tutor que tiene un animal geronte también lo note. Son todas cosas que tengo que evaluar. Si se esconde, si hay cambios de conducta, si hubo modificaciones con determinadas personas y no con otras. Todo lo que me pueda orientar a cualquier tipo de afección perceptiva, en el gato tengo que prestarle mucha atención. Hago un examen físico general y un examen físico particular. Y fundamental que tengamos en cuenta que todo paciente geronte necesita medición de presión arterial, forma parte del examen físico. A veces se nos complica, a cualquiera de nosotros, ¿eh? A mí a veces me pasa que está el equipo roto, por ejemplo, en la facultad, o que se lo llevaron para emergencias porque lo necesitaban y no puedo hacer medición de presión arterial. Sepamos que la tenemos que hacer. Entonces, si pueden comprarse un equipo para medir presión, genial. Si no, les sugiero conversar con cualquier colega que viva cerca y decir, bueno, un día yo voy a dedicarme a medir presión arterial en los 4 o 5 pacientes gerontes que tenga en el momento. ¿Podés venirte con el equipo? Eso se cobra y se lo ganará el colega, pero nosotros ganamos en consulta clínica. ¿Se entiende? Perdemos un tiempo, perdemos un rato nada más, pero bien lo vale porque necesitamos saber qué pasa con la presión arterial de ese gato. Esa frase de que no hay nada peor para un veterinario que otro veterinario no es verdad. Los más jovencitos no se lo crean, es mentira. El 99% de los veterinarios nos colaboramos entre nosotros de una manera increíble. Queda un 1% que, bueno, gente mala hay en todos lados, gente jorobada hay en todos lados. Pero nosotros podemos trabajar en equipo aunque el equipo no esté en la misma veterinaria. Se puede y lo hacemos, ¿sí? Fundamental que traten de hacer examen oftalmológico de la misma manera. Llámense un oftalmólogo y citen 3 o 4 pacientes para hacer control oftalmológico. Les vuelvo a repetir, llegaron a viejos porque un tutor se ocupó. Si ustedes explican la importancia, van a ver que la mayoría de la gente les acepta hacer un control de medición de presión y examen oftalmológico, aunque sea con otra persona y aunque tengan que pagarlo aparte. Y les da muchísimos, muchísimos datos que les van a venir bien. Todo lo que es uveitis en gatos, todo lo que es retina en gatos, da muchísima cantidad de datos y cualquier oftalmólogo les va a poder decir qué es lo que está bien y qué es lo que está mal si ustedes no lo pueden realizar en la veterinaria. Vamos a caer en complementarios siempre. Sangre, orina, como comentábamos hoy, inevitable. Determinaciones especiales a la cabeza van a ir las hormonales, fundamentalmente todo lo que es hormona tiroidea para poder evaluar hipertiroidismo en gatos de más de 6 años y las serologías, BIF y BILEF. Si no lo tienen hecho, háganlo porque les va a condicionar un montón de afecciones que pueden aparecer en los pacientes. Acá les voy a hacer una salvedad, espérenme que tengo acá una pregunta. Doctora, ¿el control cardiológico y oftalmológico de rutina o solo si nota algo en el examen clínico? Lucas, ¿cómo estás, Lucas? En lo personal, si me decís, doctora, ya me hace sentir mal. En lo personal, yo trato de hacer al menos una vez por año control cardiológico y oftalmológico, al menos una vez por año. Obviamente no se puede hacer en todos los casos, eso lo sabemos todos. Tenemos gente que puede, gente que no puede, gente que le puede meter toda la voluntad del mundo, pero no tiene la plata para poder hacerlo. Bueno, entonces ahí me inclino a seleccionar en el examen clínico, pero si no, si podés una vez por año indicar control cardiológico y oftalmológico, genial. Siempre vas a ganar tiempo de probabilidades, ¿sí? De que empiecen a aparecer afecciones. Acá me dice Mariana, hola doctora Leti, en el ejemplo que mencionó, si los AINES le suben la presión a un paciente y los retiro, en ese caso, ¿con qué podría manejar el dolor? Mari, ya me habías hecho una pregunta parecida una vez y te voy a contestar más o menos lo mismo. Depende de lo que tengas y de lo que tenga, de qué sea lo que tiene mi paciente, porque no todos los pacientes podés manejarlos de la misma manera, ¿sí? Entonces, va a depender de qué sea lo que le genera dolor. Esto es muy largo, porque arqueología es muy larga, terriblemente importante, pero muy, muy largo. Entonces,
No todos los AINES suben la presión, no todos los pacientes se manejan de la misma manera con la analgesia. Así que ya te diría que en función de lo que tenga tu paciente. Bien, diagnóstico por imágenes, si lo requiero, ¿sí? Porque no va a depender, no va a ser factible para todos. Esto es un paciente que tuve hace unos años, que lo eutanasié, o sea, les cuento para que sepan, para que no contar solamente las ganadas. Tutino tenía una cosa que se llama mucopolisacaridosis, que es un mal metabolismo de los mucopolisacáridos. Parece un hiperparatiroidismo nutricional secundario, porque está todo deforme, pero en realidad no, es porque el hueso se dispone mal, porque los mucopolisacáridos se metabolizan mal y no hacía constipación crónica. Entonces, nada, era 1, 2, 3, 5, 10 enemas al año y ya no era feliz, digamos, no era una vida feliz. Vivió hasta los 8 años, o sea que vivió bastante, ya estaba considerado un paciente geronte. Como verán, fíjense las corticales súper finitas, o sea, era un paciente bastante complicado. Yo a Tutino necesitaba hacerle control radiológico por su afección primaria. Otros gatos no lo necesitan, así que obviamente caigan en el diagnóstico por imágenes cuando lo requieran. Lo que sí les sugiero es radiografía y ecografía para prevenir una vez al año. ¿Sí? Todo mínimamente una vez al año. Después queda en función de las afecciones, como decía Lucas, de lo que se encuentra en el examen físico y de las afecciones previas que pudiera llegar a presentar ese paciente. ¿Sí? Cosa de poder saber dónde estamos parados. Aunque no sea la afección primaria, siempre traten el motivo de consulta. Cosa que parece una obviedad, pero no lo es. Si ustedes se encuentran con un paciente que sacan sangre para hormona tiroidea porque es hipertiroide y ya desde el principio le palpan la tiroides aumentada de tamaño, pero porque lo encontraron en el examen físico, eso en realidad para el tutor tiene el mismo nivel de importancia que haber encontrado proglótides de dipiridium en la materia fecal. Y claramente nosotros por ahí podemos decir, bueno, pero espera, es hipertiroideo, el hipertiroidismo me genera un desgaste terrible a nivel corporal, me lo va a matar el hipertiroidismo. Y por ahí tiene dipilidium desde que tiene 8 meses de vida y coexiste fantásticamente con el dipilidium. No importa. Para el tutor es un problema. Y acuérdense que siempre tenemos que trabajar sobre el binomio. Entonces, todo lo que sea motivo de consulta se trata igual. ¿Sí? Acá dice Lucas, justo medición de T4 y TSH también da rutina. Sí, fundamentalmente T4, Lucas. Con T4 libre estás bien con los gatos. Después cualquier cosa te podés, si querés hilar finito, digamos, podés TSH, pero la TSH justo es la más cara, así que podés medir T4 libre y ya con eso estás bien, digamos. Te va a decir si el gato es hipertiroide o no es hipertiroide. Bien, características comunes del geronte, distintas. Predisposición a 1000 cosas. ¿Sí? Realmente a 1000 cosas. Estos son 3 animales gerontes que tenían como motivo de consulta la pérdida ponderal. Y los 3 tenían como motivo de consulta la pérdida ponderal por causas diferentes. Lila era diabética, Tato tenía un melanoma en el ojo izquierdo, como ven, se hizo enucleación, pero se murió igual al tiempito. Y Rita tenía enfermedad renal crónica, pero aparte Rita era VILEF positiva. El paciente geronte llega así, muchísimas veces inespecífico y muchísimas veces comparten motivos de consulta, aunque las causas reales sean completamente diferentes. Ahora, yo me puedo ocupar de la pérdida ponderal de estos pacientes sin ningún tipo de problema, pero tengo que ocuparme obligadamente de ver qué es lo que la genera y no solamente ver de hacer aumentar el peso, ver de qué es lo que pasa con la ingesta, sino ver todas las afecciones asociadas. Y siempre, siempre tengo que plantearle al tutor cuáles son los pasos a seguir, porque muchas veces los pasos empiezan a hacer una pirámide importante, ¿sí? Esa pirámide importante va a sumar costo y esfuerzo del tutor, y eso el tutor lo tiene que conocer. Lo importante es que en todos los casos que yo tengo un paciente geronte, sépanlo, tengo un paciente con dolor. El dolor es un denominador común, siempre. Entonces me tengo que ocupar del dolor de ese paciente. ¿Por qué? Porque ese dolor se agrega a todo lo que es la degradación, digamos, normal por envejecimiento y empieza a aumentarme el desgaste de mi paciente. Lo aumenta, eso ya se sabe, ¿sí? ¿Por qué? Porque la asociación con la lesión
van de la mano. Mi paciente que tiene dolor está sufriendo una lesión en ese momento, aunque el dolor sea crónico y yo no la vea. Y fíjense lo importante, porque es interesante. Decimos que todo paciente geronte tiene dolor y es así. Lo único que me falta es encontrar el punto cuando no tengo algo demasiado evidente. Cuando yo tengo un paciente que tiene dolor agudo o cuando tengo un paciente que tiene hipovolemia, lo primero que voy a tener es liberación de catecolaminas, ¿sí? Esta liberación de catecolaminas me va a dar aumento de inotropismo y taquicardia, vasoconstricción periférica. Por otro lado, si tengo disminución del volumen minuto, voy a tener hipotensión arterial. Eso pasa siempre. Tanto el aumento de inotropismo como la taquicardia me aumentan la demanda de oxígeno. La hipotensión arterial me va a dar taquicardia, o sea que voy a tener aumento de la demanda de oxígeno. En todo paciente que tiene dolor tengo aumento de la demanda de oxígeno. A veces el paciente lo puede cubrir, otras veces no, ¿sí? Si yo sumo a un paciente que tiene aumento de la demanda de oxígeno, esto obvienlo, ¿no? Porque tiene que ver más que nada con lo que es la disminución de volumen minuto. Tengo un paciente que tiene aumento de la demanda de oxígeno y es un gato. Acuérdense que la hipotensión no me da taquicardia, puede darme en un primer momento, pero después me termina generando hipotermia y en vez de taquicardia me da bradicardia. Y ese paciente no está compensando el aumento de demanda de oxígeno. Y dijimos que los pacientes podían tener tanto dolor agudo como crónico reagudizado. Si yo tengo un paciente de la edad que sea que sufre dolor agudo, mi paciente puede pasar a tener falla multiorgánica a partir de no poder compensar la taquicardia. Si tengo un paciente que tiene dolor crónico reagudizado, mi paciente va a tener aumento de demanda de oxígeno y ese aumento de la demanda de oxígeno no la va a poder cubrir. Por ende, es fundamental que yo, todo paciente geronte, lo tenga cubierto contra el dolor, que vea qué es lo que pasa. Piensen que siempre, siempre en el paciente álgido hay liberación de catecolaminas. Y esta liberación de catecolaminas, que inevitablemente va a ser en un primer momento adrenalina y noradrenalina, y después cuando se sostenga en el tiempo, va a pasar a ser cortisol y va a ser una fase esteroidea que se va a sostener con todo lo que implica metabólicamente de consumo del esteroide, ¿sí? Porque los esteroides son catabólicos. El esteroide se come al paciente. Obligadamente van a generarme un cuadro de diestrés que en el gato es realmente difícil de manejar. No solo, por eso este es otro elemento que se suma en la obesidad, no solo porque estoy hablando de un paciente con estrés crónico, sino porque estoy hablando de un paciente que empieza a tener movilización de tejido adiposo y a partir de ahí empiezo a tener resistencia a la insulina y empiezo a tener un paciente de nuevo proinflamado. Entonces, sepan o tengan presente que cuando estamos hablando de un paciente que sufre un estrés agudo, mi paciente se está reajustando, o sea, está acomodándose a ese dolor para poder adaptarse a una situación nueva. Ahora, cuando ese estrés se mantiene en el tiempo y pasa a ser diestrés, empieza a producir tanto alteraciones de reproducción como metabólicas y de medio interno, y empiezan a manifestarse enfermedades o afecciones que por ahí estaban ocultas. Esto lo hace el diestrés frente a cualquier elemento que lo detone. Y uno de los principales, digamos, elementos que lo detonan es una situación de enfermedad fundamentalmente asociada con cuadros álgidos. Entonces, estoy hablando de un geronte, que ya decíamos que estaba en la cuerda floja, y ese geronte dentro de lo que es examen físico no tiene nada, pero por ahí tiene una hipertensión leve, ¿sí? Tiene una hiperglucemia, ojo con las hiperglucemias. Todo lo que implica aumento de glucemia, tengan presente que cuando está por encima de 200 tengo que considerar que es diestrés. No es el estrés de la extracción de sangre, es diestrés, eso viene sostenido en el tiempo, por eso la glucemia me da tan alta. Un paciente geronte que está diestresado es un paciente geronte que aparte de tener todas las demandas metabólicas modificadas, tiene aumento de la demanda de oxígeno y no la va a poder cubrir. Por ende, estoy partiendo de que un animal geronte es un animal dolorido y un animal dolorido es un animal diestresado y un animal diestresado es un animal enfermo. Lo vea o no lo vea, ¿sí? Eso es lo importante de hacer examen físico completo, que puedo no ver qué es lo que está pasando, pero está pasando igual. Todo lo que implica estrés crónico es un estrés de tipo inmunosupresor.
Se considera que dura de horas a meses. Qué loco, porque ¿cómo puedo determinar qué es lo que está estresando a mi paciente si dura solamente horas? ¿Sí? O sea que por ahí tengo un paciente felino que en 48, 72 horas ya pasó a tener características de estrés crónico y empieza a bajar la respuesta inmune. Como empieza a bajar la respuesta inmune, y una de las principales cosas que bajan es la respuesta celular, los linfocitos B bajan la producción de anticuerpos. Pero por otro lado, la respuesta tanto de los macrófagos como de los natural killer, que son la primera y segunda línea defensiva del organismo, deja de ser efectiva. O sea que cada vez que tengo un paciente que tiene estrés crónico, tengo un paciente que tiene predisposición a infecciones. Y si se acuerdan, hablamos al principio de que todo estaba disminuido, los metabolismos estaban disminuidos y la respuesta inmune también está disminuida. Si yo le sumo, le agrego el estrés como elemento que todavía es más disruptor de ese sistema inmune, tengo un paciente que no va a poder defenderse de nada. Y ahí es donde van a empezar las manifestaciones físicas de enfermedad del geronte asociadas con cosas que tienen relación directa con el sistema inmune, como las neoplasias. ¿Sí? A la cabeza, el animal neoplásico es un animal geronte. ¿Por qué? Porque ya no tiene quien lo defienda de esas células neoplásicas o displásicas que empiezan a aparecer todo el tiempo. Ya su sistema inmune no es efectivo, está disminuido. Y el estrés es uno de los principales, el diestrés, es uno de los principales elementos que forman parte de la cascada de disminución de la actividad de inmunidad celular. Entonces, siempre tengan en cuenta que el estrés crónico y el dolor comparten todo, vías, mediadores a partir de adrenalina y noradrenalina, ACTH, hay un aumento en la liberación de ACTH y cortisol, entonces como aumenta la liberación de ACTH hay mucho más cortisol dando vueltas y mucho menos cortisol de reserva, ¿sí? Fundamentalmente el cortisol es lo que más daño produce a nivel sistémico. Empiezan a compartir la capacidad de daño porque son proinflamatorios los dos. Y como consecuencia termino con un paciente que no puede defenderse de nada. Cuando digo que todo paciente álgido es un paciente estresado, estoy hablando siempre de dolor crónico, ¿sí? Un paciente que tiene dolor agudo es un paciente en realidad que está en respuesta defensiva porque no deja de ser estrés agudo. El estrés agudo es preparativo siempre para la respuesta, por ende su sistema inmune está elevado. El punto es cuando eso se sostiene en el tiempo y llega un momento que el paciente no lo puede contener más, ¿sí? Y ese dolor pasa a ser un elemento que pasa a ser lesivo en vez de ser un elemento que me agrega beneficios. Y, como les digo siempre, la soga se va a cortar por lo más delgado. Entonces, la manifestación física de enfermedad del geronte va a estar dada por donde tenga predisposición a presentarla. No se va a ver en todos los animales de la misma manera. Voy a tener pacientes que tienen predisposición, como les decía hoy, a la aparición de neoplasias. Pacientes que tienen predisposición a los trastornos de conducta. Pacientes que tienen predisposición a las disfunciones hormonales. Pacientes que tienen predisposición a la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una predisposición individual de la misma manera que nosotros tenemos predisposición a sufrir de una cosa o de la otra, ¿sí? Nunca voy a saber por dónde se va a cortar la soga, entonces lo que tengo que hacer es tratar de trabajar siempre sobre medicina preventiva y con la menor medicación posible, pero muchas veces tengo que medicar, teniendo en cuenta que todos los viejitos van a tener modificaciones fisiológicas inevitables. A saber, en tracto gastrointestinal el vaciado gástrico va a estar disminuido siempre porque el tracto gastrointestinal entero se mueve menos. Pero por otro lado, ¿se acuerdan que hablamos hoy de que había una disminución de llegada de sangre en circulación terminal y el intestino tiene circulación terminal? Entonces, las drogas van a absorberse menos desde el tracto gastrointestinal. Pero por otro lado, mi paciente tiene más grasa que proteína, independientemente de que para todo lo que es el traslado de medicación, todo lo que es la llevada y la traída de medicación por sangre, necesito albúmina porque van a estar unidas a proteínas. Fundamental que tengan esto presente a la hora de usar AINES, ¿sí? El valor de albúmina de los pacientes tiene que ser normal para poder trasladar AINES de manera efectiva. Si no, el AINES se va a volcar en el sitio álgido, pero la realidad es que tienen un traslado muchísimo, muchísimo más rápido porque queda libre. Tienen mucho más porcentaje de grasa que de músculo y baja el porcentaje de agua. Y nuevamente,
Acuérdense que eran pacientes que teníamos una disminución en la sensación de sed, entonces empiezo a tener más riesgo todavía de deshidratación en esos pacientes y la distribución deja de ser eficiente, empieza a distribuirse mal y de manera errática. Tengo un hígado con menos masa que también tiene circulación terminal, o sea que está trabajando con menos irrigación y que habitualmente es un hígado con cierto grado de desgaste normal, o sea que le cuesta más metabolizar. Y estamos hablando de un gato cuyo metabolismo hepático ya de por sí está bastante limitado. Lo mismo me va a pasar con los riñones. Toda droga que tenga eliminación renal va a tener que estar disminuida, eliminación o metabolismo, ¿no? Va a tener que estar disminuida en dosis o en frecuencia de acuerdo a cada droga, porque la posibilidad de excretar y metabolizar la droga a partir del riñón va a estar comprometida. Estas son todas cosas que a veces nosotros no tenemos en cuenta. Implementamos antibiótico con la misma dosis, implementamos antibiótico con la misma frecuencia, lo mismo nos pasa con casi todas las medicaciones en relación a los analgésicos, lo mismo. Siempre tenemos que fijarnos dónde se realiza el metabolismo y de qué manera se elimina cada droga y ver a la cabeza el plan. Esto se los digo para todos, ¿sí? Traten de tener el plan, de conseguir el plan, porque les va a decir si tienen contraindicaciones y de qué manera combinar una droga con otra para que no tengan efectos adversos o tengan la menor cantidad de efectos adversos posibles. Y obviamente, mientras tanto, tenemos que ver de qué manera mejoramos, que era uno de nuestros objetivos, ¿sí? Mejorar la calidad de vida del paciente. Y uno va a hacer ejercicio, el ejercicio siempre controlado, como hablábamos hoy. No es que los pacientes no tienen que hacer ejercicio, tienen que hacerlo. Lo que no pueden es descontrolar con ese ejercicio, ni puedo inducirlos a que se muevan más de lo que tienen que moverse. ¿Qué implica esto, aunque parezca una pavada? En el caso de los perros, como hablamos, en el caso de los gatos, si el gato duerme arriba y tiene abajo, en la planta baja, la comida y el agua, o va a comer menos y tomar menos, o va a dormir en un lugar que no le resulta feliz, porque no va a estar subiendo y bajando la escalera cada vez que quiera. Lo mismo con la bandeja sanitaria. Entonces, controlemos eso, que sí podemos hacerlo. Forma parte del control ambiental, pero forma parte también del control del ejercicio. Coloquemos las cosas de manera tal que mi paciente no tenga que hacer más movimientos de los estrictamente necesarios para poder mantener cierta masa muscular, ¿sí? Porque si no, algo va a dejar de hacer. Y lo que deje de hacer va a ir en desmedro, digamos, de la evolución que pueda llegar a tener. Dijimos que tenían un mal control de la temperatura, entonces si tienen mal control de la temperatura, a los gatos les encanta el sol, les encanta, ¿sí? Aprovechemos esto. ¿Por qué? Porque si hacemos que tomen sol en un lugar feliz, digamos, en un lugar ventilado, no van a hacer un golpe de calor. En ningún lugar ventilado van a hacer un golpe de calor. Pero sí les favorecemos la termogénesis. Y son animales que suelen sufrir más del frío que los perros. Entonces, tratemos de que tengan temperatura confort. ¿Les hace bien el sol? Sí, por supuesto que les hace bien, igual que a todos. De hecho, una de las principales terapéuticas en medicina humana es sacar a los viejos a que los viejitos estén al sol. ¿Por qué? Porque pierden la capacidad de sentir frío y de esa manera no tienen, entre otras cosas, que generar calor a partir de los escalofríos. Son todas cosas que suman en cuanto a lo que es el estado general. Podemos hacer masajes y estímulo cutáneo. Esto se puede hacer con cepillo para uñas, se hace fundamentalmente en los pulpejos y de esa manera aumentamos la percepción de los pulpejos a la presión. No solo les sirve para mantener el equilibrio, sino que les estimula todo lo que es la postura propioceptiva. Y estas son las mejores manoplas que hay para sacar el pelo, no las cardillas comunes, digamos, las de alambre, sino estas. ¿Por qué? Porque lo toman como caricia y produce estímulo cutáneo, y ese estímulo cutáneo les estimula el sistema nervioso. O sea, estimulamos todo el gato a partir de sacarle el pelo. No solo les hace bien porque le acomodamos el pelo de nuevo, vieron que el gato se acicala todo el tiempo y necesita, entre otras cosas, tener el pelo acomodado todo en la misma línea. Lo necesita, no es que parece una pavada, pero lo necesita porque atávicamente es lo que le permite percibir si se está acercando un predador. Entonces, necesita acicalarse. Y el gatito geronte, que tiene enfermedad articular degenerativa de columna, casi siempre le cuesta mucho girarse para lamerse desde la mitad
para arriba. Entonces, estimulamos la parte de piel, acomodamos el pelo y generamos estímulo neurológico relacionado con el placer. Todo eso para el gato es maravilloso. Les hace muy, muy bien convivir con otros animales, fundamentalmente de otra especie. Esto lo tienen que ver en relación a cómo sea cada paciente. La convivencia estimula el sistema nervioso, pero va a depender de qué características tengan en cuanto a cada animal, ¿sí? Yo les comentaba, sacrifiqué a una de mis gatitas hace 15 días, Panambí, y hace 20 días, y hace una semana llevé otra gata a casa y mi gato la odia. Ya se van a acomodar, ya están durmiendo juntos en la misma cama, digamos por separado, pero se bufan. Los gatos son muy territoriales, entonces no les favorece emocionalmente que les llevemos otro animal. Pero si son animales que están acostumbrados a coexistir con perros, por ejemplo, si están acostumbrados, les conviene el perro al gato. Pero animales que ya vienen conviviendo, no los separan nunca, porque les hace bien el estímulo de la convivencia con otros. Dice Lucas, las uñas suelen estar largas porque ya no las desgastan. Sí, eso puede ser. En realidad, el desgaste de la uña en el gato, vieron que siempre es así, o en vertical o en el piso, pero desgastan las uñas de manera laminar, o sea, las desgastan desde los laterales. Por eso encontramos uñas enteras. Muchas veces es un motivo de consulta, ahora que lo dice Lucas, me hizo acordar. Es un motivo de consulta de los propietarios. Se les caen las uñas, no se les caen. El punto es, cuando uno corta las uñas, estimula la necesidad de desgaste de nuevo, porque el gato necesita poder tener la uña en punta. Lo necesita para la percepción tener las uñas en punta porque es lo que su predación le indica. Entonces, de acuerdo a cada paciente, eso puede ser favorable o no. No creo en lo personal que tenga ningún tipo de modificación en cuanto a lo que es el estado del paciente geronte, pero sí te estimula la ruptura de los muebles, por ejemplo, en caso de que puedan desgastar las uñas de nuevo. ¿Se entiende? Porque les estimula siempre el hecho de tenerlas afiladas. La afilada de uñas se estimula con el corte. Así que depende de cada paciente. A veces se le encarnan, dice Lucas, si esos gatos, cortale las uñas, sin ningún tipo de duda. Si se le encarnan las uñas, cortale las uñas. No es habitual. Generalmente las siguen desgastando por más años que tengan, pero no quita que no pueda pasar y de hecho que no puedan tener enfermedad articular de una pata en particular y gastar más las uñas. O me pasó una vez con un gatito que había tenido una bichera en una pata, que la uña crecía de costado, así que esa uña la terminé sacando en cirugía, no yo, lo mandé a quirófano para que se lo sacaran, porque donde te descuidabas se lastimaba porque se le encarnaba en el dedo de al lado. Entonces todo lo que sea caso así que genere más daño que beneficios, sí, obviamente hay que resolverlo. Como les decía, control del dolor, mantener las rutinas igual que en los viejos nuestros. Cuando yo digo viejos nuestros me refiero a nuestros abuelos, nuestros padres, de acuerdo a la edad que tenga cada uno de nosotros. Fundamental que mantengamos la rutina porque la necesitan. Si bien todos aquellos de ustedes que tengan gatos me van a decir que tengo razón, si ustedes se levantan todos los días a las 6 de la mañana, a las 6 menos cuarto, el gato ya está despertando a todo el mundo porque es su horario de comida, porque le parece que ya es momento de levantarlos. Siempre pasan más o menos entre 20 y 15 minutos antes de que sea el horario que suena el despertador. Es como una fija. Necesitan esa rutina, ¿sí? Nosotros no podemos estar modificándoles ambiente, comida, estructura, invadiéndoles las áreas de descanso. Tenemos que mantener la rutina lo mejor que podamos porque no son muy plásticos para adaptarse a los cambios. Es uno de los elementos que los hace tan sensibles al estrés, la falta de plasticidad. Entonces tratemos de mantener la rutina lo más posible y obviamente todo el amor del mundo, ¿sí? Porque no va a poder venir a pedirlo. Entonces, cuando si el viejo siempre fue, como les decía hoy, de sentarse en la falda, por ahí se refriegan las piernas y no es que no se quiera subir, es que no se puede subir. Todo eso hay que explicarlo mucho porque requieren y demandan la mayor cantidad de afecto posible. Usemos a los niños de la casa para eso, que son geniales cuando son buenos y están bien educados con los pacientes. Así que tengan en cuenta siempre que todo paciente que tiene dolor esté estresado y esto aumenta metabólicamente el consumo de oxígeno. Así que de ninguna manera podemos permitir que el paciente geronte tenga dolor y a mí se me escape eso. La forma real de darme cuenta si a un paciente le duele es percibiendo, sintiendo, antropomorfizando. Eso implica si a mí me duele, al paciente también le duele, inevitablemente.
y trabajando en consecuencia, pero no con receta de cocina. Cada paciente es individual, cada paciente requiere tratamiento individual, porque la receta de cocina realmente no funciona de ninguna manera. Y no va a importar cuánto viva, lo que va a importar siempre es cómo viva. Cada vez que el paciente cumple años y modifica la edad, va a estar modificando sus parámetros estáticos, va a estar modificando las posibilidades que tiene de relacionarse. Todo lo que podamos hacer para recuperar el equilibrio que va a ir perdiendo, sea de salud, sea emocional, o sea en el vínculo con el tutor, tenemos que hacer lo que pueda estar a nuestro alcance como para que logremos que ese paciente acompañe las modificaciones de la familia, pero la familia también acompañe las modificaciones del paciente. Y después ocuparnos de todas las afecciones que van a ir inevitablemente apareciendo y que vamos a ir viendo en estas clases, esta era mi gata, en estas clases como para poder llegar a ver qué es lo que va a pasar con nuestros pacientes dentro de lo que son las afecciones más frecuentes, ¿sí? O sea que esto era fundamentalmente ver de qué podemos esperar y de qué manera integrar al tutor dentro de lo que es nuestra consulta. Bien, cuéntenme si tienen alguna pregunta, qué les pareció, si hay algo que les haya quedado medio ahí en el tintero. Hablé mucho y muy rápido y tomé poca agua. Escucho, si alguien tiene algo para decir, para comentar. Un gran silencio. Ahí estamos. Todo claro, dice Lucas. Bueno, genial. Me alegro, Lucas. Si todo está claro y nadie tiene ninguna pregunta, nos vemos el viernes de la semana que viene con pérdida ponderal, con apetito normal o aumentado. Gracias, Vladimir, gracias. Fantabuloso, me encantó. Nos vemos entonces la semana que viene. No sé, Cristian, si estás por ahí. Gracias, Pierina, gracias. Sí, doctora. Gracias, Raquel. Muy bien, nos vemos entonces. Chao, Lucas, chao, Mari. Mm, Nos a ver, vemos la próxima semana. espérame que me parece que hay una pregunta. ¿Qué, Noemí? Doctora, cuando habló del gato que tenía constipación, sí, mucopolisacaridosis, sí. No, en la radiografía no había constipación igual, Noemí, es la de control esa. ¿Era para ver alguna probable causa vertebral que podía producir la constipación? No, Noemí, no, en el gatito yo ya sabía que tenía mucopolisacaridosis y en realidad como se hacía enema bajo, sedación, estando sedado hice la placa para ver que hubiera quedado lo suficientemente limpio, porque a veces no está bueno tener que sedarlos demasiado seguido, entonces era más que nada por eso, para ver si ya tenía el colon vacío o no. Ese era el motivo, digamos, de la placa. Por eso te digo, era ya placa de control. Gracias, Amelia. ¿Muco para qué? Mucopolisacaridosis. Léelo porque no es común, es una congénita que se da en gatos. Mucopolisacaridosis, hay 4 tipos. ¿Sí? Nada, léelo. Se define en orina, se evalúan los mucopolisacáridos, no se pueden metabolizar bien los mucopolisacáridos, entonces tienen defectos fundamentalmente del aparato locomotor. O sea, se ve bien en el aparato locomotor, pero da muchísimas más cosas, es una complicación. Pero tampoco es tan común, así que si no tenés ganas de leerlo, no lo leas. Hay otras cosas más frecuentes. Bueno, nos vemos entonces el viernes de la semana que viene. Sí, doctora, nos vemos el 5 de abril. Bueno, muy bien, nos vemos el 5 de abril. Les mando un abrazo y nada, y cualquier cosa me preguntan. Siempre saben que tienen el mail, así que cualquier cosa me preguntan. Les mando un beso, hasta luego, que descansen.